Lo que sabemos es que el que manda es el cerebro emocional, el sistema límbico. El cerebro emocional es capaz de activar y de desactivar, y hablo literalmente, áreas enteras de la parte prefrontal del cerebro ejecutivo, con lo cual una persona ilusionada, una persona entusiasmada, una persona que confía en sus posibilidades, es una persona que activa de una manera singular su capacidad de razonar, su capacidad de aprender, su capacidad de negociar, su capacidad de tomar buenas decisiones. Una persona con la misma capacidad mental, pero que vive angustiada, que vive en el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, su propio sistema límbico apagará regiones enteras del cerebro ejecutivo, con lo cual esa persona no podrá aprender, no podrá memorizar, no podrá tomar buenas decisiones. Es decir, hemos sobrevalorado la importancia del intelecto y hemos infravalorado de una manera verdaderamente sorprendente el poder de las emociones para abrir o cerrar la inteligencia y la creatividad. Cualquier proceso que un ser humano haga, desde mover la mano hasta fijarse en un coche que está pasando por delante, etcétera, etcétera, requiere de la utilización de áreas muy extensas del cerebro. Nosotros tenemos como varios sistemas operativos. Tenemos un sistema operativo que está muy asociado al funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro. Y tenemos un sistema operativo que está muy asociado, digamos que anclado físicamente, al hemisferio derecho. Entonces, el sistema operativo del hemisferio izquierdo está fundamentalmente basado en todo lo que son razonamientos lógicos, lineales, matemáticos, cartesianos, seguir las reglas, seguir las estructuras, seguir los patrones vigentes, las reglas existentes. Es un hemisferio muy calculador, muy poco conectado con el mundo emocional, con el mundo afectivo. El hemisferio derecho, que es la puerta al inconsciente, el sistema operativo del hemisferio derecho, está absolutamente en contacto con el cuerpo. De ahí que las lesiones que afectan al hemisferio derecho producen unas alteraciones en la percepción del propio esquema corporal del propio cuerpo que nunca se ven en las lesiones del hemisferio izquierdo. Por otra parte, el hemisferio derecho está muchísimo más conectado con el mundo emocional que el izquierdo. Por eso, de nuevo, las lesiones del hemisferio derecho producen a veces trastornos emocionales muy significativos. El hemisferio derecho tiene funciones claves, por ejemplo, en relación con la intuición, en relación con descubrir cuáles son los patrones operantes en entornos totalmente desconocidos. Él no funciona de manera lineal, sino de manera circular y asociativa. Es decir, lo que para el hemisferio izquierdo son árboles que no tienen ninguna relación entre sí, el hemisferio derecho dice esto es un bosque y cada árbol está conectado. Donde el hemisferio izquierdo ve una nariz, ve una oreja y ve un ojo, el hemisferio derecho ve un rostro. El hemisferio derecho es el más importante en todo lo que tiene que ver con la empatía, en todo lo que tiene que ver con la compasión, y es donde también están escondidos nuestros traumas emocionales. Por eso es tan difícil acceder a él, porque queremos acceder desde el hemisferio izquierdo cuando es un territorio completamente desconocido. La integración de los dos hemisferios es lo natural en el ser humano. De hecho, los niños nacen con sus dos hemisferios integrados, lo que se llama sincronización hemisférica, y es a través del condicionamiento cultural como los dos hemisferios empiezan a separarse. La inteligencia se expande o se reduce en gran medida por la situación emocional de la persona. Todos sabemos perfectamente cómo el miedo puede bloquear por completo el intelecto. Todos sabemos cómo la ilusión y el entusiasmo pueden abrir el intelecto y encontrar respuestas ante algo que previamente parecía imposible de resolver. Es que lo estamos viendo en el día a día. Nosotros partimos de una gran ventaja, que es que los dos hemisferios están deseando integrarse. Es como dos grandes amigos que se hubieran separado, pero que siguen añorándose el uno al otro. Por varias razones. Primero, porque la naturaleza los creó de alguna manera unidos. Y en segundo lugar, porque son conscientes de lo que aporta el otro hemisferio en su vida. ¿Qué se puede hacer? El hemisferio izquierdo, por el entrenamiento que ha tenido, es sumamente arrogante. Sumamente arrogante. Considera que lo que ve es lo único que hay. Por eso nosotros juzgamos sin conocer. Incluso prejuzgamos sin ni siquiera haber visto a la persona. Una cosa es juzgar, que ya es inadecuado a una persona cuando la conoces, pero otra cosa es prejuzgarla
sin siquiera haberla conocido, por algo que te ha comentado alguien, ¿no? Entonces, el hemisferio izquierdo, no por él, sino por el condicionamiento, prejuzga, juzga, no explora. Entonces, la primera cosa que necesitamos para superar esta barrera es la humildad. Es decir, reconocer que sabemos mucho menos de lo que creemos. Entonces, la persona humilde adopta una actitud curiosa e interesada. Este es el primer paso para que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se conecten. El segundo paso es empezar a trabajar todo aquello que tiene que ver con la imaginación, con la visualización, con el gusto por las artes en sus distintas dimensiones, la pintura, la escultura, la literatura, en fin, la danza, todo lo que son las artes, porque eso apela directamente al hemisferio derecho. Todo lo que es afectivo, el reconectar con nuestras emociones, el convertir el mundo afectivo en un mundo querido, no en un mundo anulado. El tercer elemento es el silencio. Mi experiencia personal con el silencio es espectacular, es decir, cuando yo consigo silenciar mi mente, no quiere decir que apague los pensamientos, quiere decir que conecto con algo que es más real, en el sentido de más tangible, como puede ser las sensaciones de mi cuerpo. El hemisferio izquierdo deja de intentar controlar tanto lo que sucede, yo me abro a lo que puede pasar y en ese momento, lo sabemos porque más ha visto con electroencefalografía, el hemisferio derecho en el silencio encuentra su cauce natural para poder revelar lo que conoce. Que cuando ve ese silencio empieza a decirnos cosas, empieza a revelarnos cosas que tienen un enorme poder transformador, porque vemos aquello frente a lo que estábamos ciegos. En mi experiencia personal hay dos grandes dimensiones que se abren cuando uno hace el viaje interior. La primera de estas dimensiones es el descubrir aquellas cosas de las que no te sientes orgulloso y que están lastrando tu vida. Tienes que entrar en contacto con lo que se denomina la sombra, la parte oscura, la parte que uno se ha negado a sí mismo, y es muy importante abrazarla, no rechazarla, no temerla, no huir de ella, no quedarse bloqueado ante ella, porque es curioso, esta sombra no es el resultado de la maldad inherente del ser humano, sino del profundo desconocimiento de quiénes somos en realidad. Y cuando uno abraza su sombra, es decir, abraza a ese niño herido, a esa niña herida, que se ha sentido pues no suficientemente querido, que no se ha sentido suficientemente valorado, en ese momento empieza un proceso precioso que es la sanación interior, es decir, la sanación desde dentro y la transformación del corazón, porque el corazón despierta. La segunda dimensión que nos encontramos y que es verdaderamente asombrosa es una dimensión de recursos y de capacidades que jamás imaginamos que podríamos tener. Hay recursos como la creatividad, la claridad mental, la paz interior, la alegría, el entusiasmo, la gratitud, que tienen un poder transformador y que mientras no seamos conscientes de su presencia en nosotros, pues viviremos angustiados, llenos de tensión, tristes, amargados, frustrados, etc. Entonces, por eso considero que aunque el viaje interior no es un viaje fácil, es un viaje absolutamente precioso. El viaje interior es el viaje sin distancia, porque viajas de la cabeza al corazón. Entonces nuestra cabeza, nuestro intelecto suele querer controlarlo todo, dominarlo todo, llega incluso a asfixiar elementos fundamentales de la persona, mientras que el corazón es la sabiduría, es el reconocimiento de nuestra grandeza, es el conocimiento profundo de lo que es verdad, de lo que es realidad. Y ese viaje interior, pues claro, cuesta porque es abandonar nuestra zona de confort, que es nuestra cabeza, nuestro intelecto, entrar en un terreno absolutamente desconocido y dejarse llevar solo por una palabra: confianza. Es descubrir que tú solo puedes ser feliz si te importa la otra persona. Es descubrir que hay algo mucho más importante que las ideas políticas, que las ideas religiosas, que las ideas culturales. Es eso que nos une, nuestra humanidad. Es no quedarnos apegados, atrapados en la forma y abrirnos a explorar el fondo.
es no quedarnos solo en lo que los sentidos nos muestran. Eres diferente a mí, sino lo que el corazón nos quiere enseñar. También eres igual a mí. Tú puedes ser distinto, pero para mí no tienes por qué ser distante. Nosotros reconocemos que todo es uno, que la distancia que vemos y que nos separa de los demás es una pura alucinación, es una ilusión óptica, de la que hablaba mucho el gran Albert Einstein, pero que para nosotros es la realidad. Es decir, le damos más valor a la ilusión óptica, que a la realidad. A ver, la reinvención no consiste en rechazar el pasado, sino en aprovechar al máximo toda la información que viene del pasado. El pasado nos ha de informar. Lo que creo que es importante es que no nos determine. Las creencias son certezas que vivimos a nivel inconsciente, nos las cuestionamos y alteran por completo la forma en la que vemos las cosas. Tienen la capacidad de alterar la percepción porque alteran las emociones. No hay nada que altere más la percepción del mundo que las emociones en las que estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas creencias se han sedimentado, han cristalizado a base de repetirnos a nosotros mismos ciertos mensajes. Yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa. Por tanto, aunque nos digan cosas que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta. En caso de que sea una verdad incompleta, a lo mejor es que no es verdad en absoluto, nunca tomar lo que nos dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La realidad es infinita y la verdad siempre es un juicio de la razón. Nosotros hacemos nuestra mejor aproximación a la verdad. ¿Qué ocurre? Que muchas personas se han creído ciertas cosas y el problema es que no paran de repetírselas, porque cuando una persona ha generado estas creencias disfuncionales, empieza la mente, a través de lo que se llama el sistema reticular activado ascendente, es una estructura cerebral, del tronco cerebral, empieza a buscar evidencias para soportar eso. Cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Uno, la agresión. Otro, la huida. Y otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión. Se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando, y eso hace que tomen posturas agresivas, estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver perfectamente el problema, sí un camino para darle una respuesta a ese problema. La clave para saber cuándo una persona tiene una creencia limitante es observar el cuerpo. Cuando un ser humano se llena de tensión ante una situación determinada, cuando un ser humano siente que su cuerpo se bloquea, que su mente se nubla, en ese momento sabemos que una creencia limitante se está activando. En lugar de pensar que ese desafío es demasiado grande, yo invito a un momento de paz, un momento de serenidad y hacerse uno a sí mismo una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan insignificante, tan pequeño en esta situación? Es mi experiencia que cuando buscamos espacios de soledad, espacios de tranquilidad, y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia de aguardar, surge una idea de un lugar muy especial. No procede, la sensación es que no procede de la cabeza, la sensación es que procede del cuerpo. Te viene algo, te viene una idea, te viene un pensamiento muy sorprendente, descubres una nueva realidad y lo que notas inmediatamente es como el cuerpo en su totalidad se relaja. Es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta de que los llevabas. Yo creo que hay que tener mucha más hambre por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia, ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos. Y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, no hay que perderlas nunca. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno,
más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad. Asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y el cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. La crisis es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a... explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean profundas realidades. El problema del ser humano no es el miedo, el problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. La importancia del cuerpo. Tenemos que mirar al cuerpo no como un ente inferior a la cabeza.
no como un ente inferior a la razón, no como un ente inferior al intelecto, sino que están absolutamente al mismo nivel. Se sabe perfectamente que el corazón es capaz de cambiar por sí solo procesos cerebrales. Se sabe que el tubo digestivo, que también es una parte del cuerpo, es capaz por sí solo de cambiar procesos cerebrales y ambos, corazón y tubo digestivo, cambiar procesos mentales. Pero no solo eso, la musculatura no solo tiene la dimensión del movimiento, la musculatura tiene la capacidad de cambiar procesos mentales. Sabemos perfectamente que los traumas infantiles, que las heridas que todos llevamos, que las cicatrices que arrastramos están en el cuerpo. ¿Y en qué nos basamos? En la cantidad de investigación científica que ha mostrado que con terapias corporales, con movimientos corporales, con ejercicio físico, se han conseguido resolver traumas emocionales con mayor eficiencia que utilizando medicación. Por tanto, si hablamos del carácter, primero hay que diferenciar el temperamento del carácter y luego hablar del carácter. El temperamento es aquello que le es dado a uno y el carácter es cómo se hace uno con lo que le ha sido dado a uno. Lo que nosotros sabemos es que el carácter llega a afectar al temperamento. Es decir, si el temperamento viene marcado por los genes, el carácter a través de la epigenética es capaz de cambiar cómo se expresan esos genes. ¿Qué ocurre? Que en ese carácter interviene el cuerpo, interviene la mente e interviene el alma. La persona que está cuidando su cuerpo con la nutrición, con el ejercicio físico, con el descanso, saliendo al aire libre, estando en contacto con la naturaleza, tomando el sol, está entrenando su carácter. La persona que cuida su mente, que sabe enfocar su mente, que sabe estar en el presente, también está entrenando el carácter. La persona que cuida de su alma, que es respetuosa con el medio natural, que es amable, que es afectuosa, que es cariñosa, que es agradecida, también está trabajando el carácter. Y por eso yo creo que tenemos que contemplar el cuerpo con el mismo respeto, con la misma admiración que contemplamos los aspectos mentales o los aspectos anímicos de una persona.